Costa Rica Noticias. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, declaró este lunes que establecer una alerta roja por la saturación de los hospitales de la Caja implicaría tomar medidas que irían en contra de derechos constitucionales que no son viales. La Junta Directiva de la Caja hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que se adopten las medidas para frenar la transmisión del virus. Para ampliar sobre este tema está con nosotros Marta Rodríguez, una de las integrantes de la Junta Directiva de la entidad. Muy buenas tardes, doña Marta, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ahí en el CED y a toda la ciudadanía costarricense, en la mayor disposición en lo que podamos servir. Muchas gracias, doña Marta. Y es que primero, antes de empezar a conversar, quiero que escuche parte de las declaraciones dadas ayer por el presidente de la Comisión de Emergencia, don Alexander Solís. Escuchemos. Nos permite tomar en la condición de alerta roja unas medidas muy fuertes que van en contra incluso de derechos constitucionales como la movilidad, el libre tránsito y otra serie de medidas que no es viable aplicar al decir el país está en alerta roja, porque estaríamos planteando una zona de desastre nacional de una gran cobertura geográfica, porque eso tendremos que determinar, como expliqué hace un momento, si la alerta roja va a ser para el sistema hospitalario, si va a ser para el Sistema Nacional de Salud o tiene que ser geográficamente. Necesitamos saber primero cuál es el impacto que en este momento está teniendo la Caja, es decir, la saturación de los servicios es un impacto muy genérico. Entonces necesitamos saber cómo desde el nivel más especializado de atención, que ya sabemos que son las UCIs, o bien desde el primer nivel, que es donde reducimos, donde evitamos que la gente se enferma, podemos incidir. Esa es una discusión que en este momento tiene el equipo. Requerimos, y eso es una solicitud que le hemos hecho también al presidente ejecutivo de la Caja, para que nos indique cuáles son las acciones específicas que requiere la Caja de soporte y los costos que esto podría tener. Ahora, doña Marta, usted como representante del sector sindical de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja, ¿cuál es su reacción ante estas palabras y declaraciones del presidente de la Comisión? No, la verdad es que la institución ha informado ampliamente y ha sido transparente en el sentido de que hay una verdadera crisis en los centros de salud, particularmente en los hospitales, que hay dificultades por la falta de equipos, de insumos, de recurso humano para atender a la población costarricense como la institución quisiera. Y adicionalmente a esos esfuerzos que se ha venido haciendo como institución, también nos preocupa el alto desgaste de los trabajadores y trabajadoras en momentos en que prestar el servicio es fundamental. Y cada minuto que pasa hay una persona que necesita atención de la salud, y lo que nosotros le pedimos como institución al Poder Ejecutivo, a la Comisión Nacional de Emergencias, al ministro Salas y al presidente de la República, es un llamado a que hay una alerta hospitalaria, que hay una necesidad que podría no ser satisfecha y que sí se necesitan recursos económicos y esfuerzos adicionales para poder garantizar que no siga esta escalada de aumento, de incremento de servicios, y que adicionalmente se hagan esfuerzos en temas de vacunación, pero esfuerzos para allá, para hoy, porque la realidad es que debemos dar respuesta a la población. Eso es lo que ha hecho la Caja, ha actuado con responsabilidad, con transparencia, y ha hecho un llamado y ha mostrado cuál es la realidad técnico-científica de la institución. No ha sido al azar, es un análisis con proyecciones de todos nuestros expertos en diferentes temas, y sí nos preocupa que se plantee que es una alerta roja para que efectivamente no haya prácticamente casi que un toque de queda. Eso no es lo que planteó la institución. Lo que planteó la institución es medidas urgentes y necesarias y que sean eficaces para atender la situación que está atravesando la institución y el país.
Doña Marta, según precisamente don Alexander Solís, él señala que no, la situación, o sería injusto decir que hay un desastre nacional y ni siquiera institucional. Veamos también parte de lo que él nos dijo para poder comentar. La alerta roja lo que nos permitiría es una connotación de desastre nacional. Y yo creo que en este momento sería injusto decir que hay un desastre nacional. Ni siquiera me atrevería a decir que institucional de alguna de nuestras instituciones, porque si algo hemos mostrado es una altísima capacidad para resolver. Lo que necesitamos es generar unos mecanismos que nos permitan saber qué necesita la caja, además de todo lo que ya ha venido haciendo, de todo el esfuerzo que se ha desarrollado, qué necesita la caja que podamos derivar desde el Fondo Nacional de Emergencia, aún con las limitaciones económicas que tenemos, para poder retomar esa capacidad. Pero sí quiero ser categórico en el sentido de que no se necesita una alerta roja para poder dar ese salto, porque para eso existe un decreto de emergencia, la Junta Directiva se mantiene, de la CNE se mantiene en sesión permanente para poder tomar las decisiones y los acuerdos que sean necesarios. Doña Marta, usted ya lo venía mencionando, pero ¿están de acuerdo con estas declaraciones o no del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias? A mí lo que me preocupa en representación de los trabajadores básicamente son dos cosas: el desgaste al que están siendo sometidos los trabajadores y trabajadoras, las necesidades que tenemos de insumos, de medicamentos, etcétera. Y sí quiero agregar un asunto que creo que como representante de los trabajadores estoy obligada a decir, y es que los estudios institucionales, los análisis de los expertos nos dicen que en esta crisis que tenemos sanitaria y en esta alerta hospitalaria, si no se toman medidas a hoy y esperamos a tener cifras de 4,000 personas contagiadas por día o 5,000 personas, lo que no hagamos hoy tendrá que tomarse medidas mucho más drásticas en lo inmediato. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es acciones urgentes y efectivas. Si esas acciones urgentes y efectivas pueden paliar esta situación, eso es lo que se está pidiendo. Pero decir que para julio nosotros tenemos 2 millones de vacunas más y que se han negociado, porque no es que están en el país, se han negociado 7 millones de vacunas, no significa que estamos haciendo una acción hoy. Entonces, el planteamiento y el respaldo que la institución le dio al presidente ejecutivo, a los gerentes, es efectivamente decirle a las autoridades: hay una situación compleja, o aceleramos la vacunación o tomamos otras medidas de emergencia, le respaldamos a la institución en las necesidades económicas que tiene también, o podríamos entonces estar enfrentando en lo inmediato una situación de una crisis hospitalaria donde no podamos, que eso sería lo peor que pudiera pasar. La caja está haciendo los mayores esfuerzos, los trabajadores están sacrificando en dobles jornadas, en guardias de cada 2 días, etcétera, para atender a la población lo mejor que se puede. Pero esa calidad y esa oportunidad va a depender de que los servicios en definitiva no sean colapsados. Esa es una realidad que tenemos y es un llamado de verdad humanitario con el mayor sentimiento que puede tener una institución de seguridad social como la Caja, para que entre todos contribuyamos precisamente a mejorar la condición sanitaria del país. Doña Marta, ¿qué niveles de atención son urgentes de atender que requieran acciones y cuáles deben ser estas acciones de cara a lo que usted ya venía mencionando, un personal cansado, una situación ya saturada? Bueno, nosotros hemos planteado algunas otras alternativas que deben discutirse en el tema de acudir a solicitar ayuda a las universidades públicas que, por ejemplo, tienen personal, tienen médicos, tienen enfermeras y otras, el mismo Ministerio de Salud, que se puedan reforzar los servicios con otras alternativas también, de forma que podamos atender no solo la patología COVID, sino otras enfermedades. A uno le preocupa que en una situación de altísima demanda de las unidades de cuidados intensivos, no solo no podamos atender a un paciente COVID, sino también
a un infarto o a un derrame cerebral, a otra patología, un accidente de tránsito serio y que no pudiera atenderse porque no tenemos, no porque no queremos, porque no se tengan los recursos. Y el llamado de verdad es al Poder Ejecutivo a revisar lo que se está haciendo. No es que estamos asustando a las personas, para nada. Lo que queremos son acciones que nos garanticen a nosotros servicios de salud, porque si no, la institución como tal tendrá graves dificultades para poder atender como se merecen todos los costarricenses. Para finalizar, doña Marta, ¿qué decisiones ha tomado la Junta Directiva dentro del margen que puedan para impactar en recuperar la capacidad de estos servicios hospitalarios? Sabemos que es limitada este accionar, sin embargo, bueno, pueden haber algunas acciones de cara a la situación. Se han estado haciendo muchas acciones, se están abriendo pisos en el México, se han hecho movilizaciones, se han cerrado algunas áreas y se han abierto otras para poder dedicar algunos espacios adicionales a COVID y a la atención de las patologías urgentes. Se ha tratado de adquirir la mayor cantidad de equipos de protección, de insumos, de medicamentos que son necesarios para la sedación, etcétera, pero entendiendo que todos esos recursos también están limitados por diferentes circunstancias, y lo que venimos es haciendo un esfuerzo. Hay una necesidad de que los proveedores nos garanticen como institución también la provisión de todos los insumos y los medicamentos y los equipos de protección que son fundamentales para asegurar la vida de los trabajadores, pero también de los ciudadanos. Entonces, pero son las acciones que la institución ha venido tomando, pero necesitamos que efectivamente haya acciones desde esas otras instancias que contribuyan en forma efectiva y urgente a atender esta grave situación por la que atraviesa nuestro país. Sin embargo, por supuesto, siempre es el llamado a las personas a cuidarse, a contribuir con las soluciones para esta situación. Y nosotros lo que al final se quiere como institución, como ciudadanía, como representante de los trabajadores, al final lo que uno quiere es detener este contagio, detener esta curva que no hemos podido doblar y que efectivamente podamos salvar la mayor cantidad de vidas de los compatriotas. Muchísimas gracias, doña Marta, por habernos acompañado esta tarde. Mucho gusto. Hasta luego. Conversábamos con Marta Rodríguez, quien es miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.